Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Mundo de la Mula. Los saluda Josefina Townsend. Con Farid Cajat les damos la bienvenida a este programa. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Antes de empezar con nuestros temas, que van a ser la Convención Demócrata, lo que viene pasando en Bielorrusia y también la situación en España, queremos a Farid volver a señal abierta. Farid, cuéntanos un poco, va a ser en TV Perú. Sí, vuelvo a TV Perú, Canal 7, a partir del lunes 1 de septiembre, si no me equivoco, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, pero como este programa lo hago por amor al arte, continuaré aquí también. O sea, haré simultáneamente las dos cosas. Son dos buenas noticias, entonces te vamos a poder seguir en señal abierta y también pueden seguirnos en La Mula, pueden seguirte también aquí en La Mula. La Convención Demócrata, hoy es una convención, bueno, este año distinta por la pandemia, más de 800 personas han perdido la vida, han muerto en Estados Unidos en las últimas 24 horas, tras varios días con más de 1,000 muertos por día. La convención es virtual y es para ya reconocer, anunciar la candidatura de Biden a la presidencia y además para, después de haber sido designada, para escuchar a Kamala Harris que habla hoy. ¿Cuánto crees tú que le ha sumado Kamala Harris a la candidatura de Biden? Algunos dicen que ha sido una opción bastante segura. Ella ha sido candidata a la presidencia, entonces ya ha sido bastante bien investigada. Es senadora por California. Por otro lado, claro, es considerada una mujer afroamericana. Biden ya tiene ese voto. Es una senadora por California. Biden, los demócratas, ya tienen asegurado ese estado. ¿Qué le aporta Kamala Harris a Joe Biden? Además, por supuesto, del voto, esperemos, femenino. A ver, en primer lugar, la evidencia sugiere que el candidato a vicepresidente no es fundamental en la decisión de los electores de por quién votan el día de la elección. Dicho eso, sin embargo, puede haber candidatos a vicepresidente que resten antes que sumar. Por ejemplo, Quayle, cuando fue candidato a la vicepresidencia con George Bush. Claro, o Sarah Palin. O Sarah Palin, que se consideraban personas que no estaban calificadas para el ejercicio del cargo. Kamala Harris tiene alguna experiencia política, más de la que tenía Obama cuando fue candidato a la presidencia, porque ha sido, digamos, funcionaria en el estado de California, fiscal básicamente, y luego senadora, además de candidata a la presidencia en las mismas primarias que ganó Joe Biden. Juega en su favor el hecho de que muy temprano en la campaña, cuando era obvio que ella no iba a ganar, se retiró para respaldar a Biden. Cuando todavía andaba delante de él en las primarias Bernie Sanders. Sí. Creo que el cálculo de Biden es que al voto de izquierda dentro del partido lo tiene asegurado por lo menos tres consideraciones. Primero, porque ya les hizo concesiones en sustantivas en la plataforma electoral. O sea, hay temas que la izquierda propuso que han sido acogidas en la plataforma demócrata. En segundo lugar, porque las minorías étnicas y los jóvenes han estado movilizados en torno a temas como el movimiento Black Lives Matter, y eso augura una buena participación electoral, aunque esta es una elección atípica. Sí. Y en tercer lugar, porque la izquierda demócrata, después de la experiencia de 2016, donde un sector de los votantes de Bernie Sanders en las primarias no fueron a votar en las elecciones generales, ahora parecen tener claro que desde su perspectiva el diablo es mejor que Trump. O sea, claro, aporta además juventud y aleja temores de un sector de que el Partido Demócrata se haya radicalizado hacia la izquierda. Y claro, como ya cree tener asegurado el voto del ala izquierda de su partido, probablemente el voto que al no acudir a votar masivamente o en un muy pequeño porcentaje de los que votaron por Sanders en las primarias, votar por Trump en las elecciones generales, digamos, al no existir ese riesgo, puede darse el lujo de poner a alguien que, igual que el propio Biden, encarna las posiciones de centro dentro del Partido Demócrata, teniendo en consideración que Trump parece haber abandonado el centro político.
Trump tiene una estrategia que busca reafirmar a su base, y su base es de derecha radical, no es una base moderada. Entonces, digamos, una candidata moderada que sin embargo es mujer y proviene de minorías étnicas, podía ser una buena opción bajo esas circunstancias. Claro, y como se está concentrando y agudizando el discurso que quiere escuchar esa base radical, ese núcleo duro de Trump, entonces lo que están haciendo los demócratas también es tratar de reunir a republicanos por Biden, ¿no? Claro. Llamando un poco al recuerdo de una figura que hubo de demócratas por Reagan. Sí, Kasich, el primero fue precandidato en las primarias republicanas el 2016, 2015-2016, fue gobernador, si no me equivoco, de Ohio. Sí, de Ohio, sí. Ohio. Y eso es importante, ¿por qué? Porque Ohio es el estado pendular por antonomasia. Salvo 1960, que fue la última vez en donde el candidato presidencial que ganó en Ohio perdió las elecciones generales, de ahí en adelante, por más de 50 años, quien gana en Ohio gana la elección nacional. Por eso tener de tu lado a un exgobernador del estado que es republicano y no ha renunciado a su partido, es un punto importante, ¿no? No sé qué tanto le aporte, honestamente, el general Colin Powell. Colin Powell, porque Powell es susceptible de ser criticado como uno de los artífices de las falacias o mentiras que llevaron a la guerra de Irak. Y como Trump se opuso a la guerra de Irak, puede sacarle eso en cara a Powell, que apareció en la convención demócrata, ¿no? Pero en todo caso, el mensaje es claro: los moderados dentro del Partido Republicano no están con Trump. Ahora, en honor a la verdad, cuando uno ve encuestas de opinión, los republicanos que no aprueban la gestión de Trump son menos del 10%. O sea, esos republicanos moderados son una pequeña minoría hoy en día. O sea, el Partido Republicano ya no es el mismo, y más bien los que siguen a Trump son el Partido Republicano. O sea, es hecho a la medida de Trump ahora. Sí, o sea, la aprobación a Trump entre quienes se autodefinen como republicanos llega a sobrepasar el 90%. O sea, nuevamente, hay figuras muy notorias, políticamente hablando, entre los republicanos moderados que no apoyan a Trump, como Colin Powell o Kasich. Pero en cuanto a las bases del partido, Trump ha reconfigurado el Partido Republicano y lo ha convertido en su partido, salvo que sea derrotado por un margen relativamente amplio. Ahí podría volver a intentar retomar las riendas del partido otros sectores del mismo. En caso de que Trump gane o pierda y reivindique o digamos, alegue que hubo un fraude en su contra y pierda por un margen pequeño, ¿no? Porque alegar fraude, si el margen es muy amplio, probablemente no convenza ni a sus propias bases. Pero si pierde por un margen estrecho y alega fraude, probablemente siga siendo el partido de Trump por un tiempo. Ese es el tema que es un referéndum esto sobre el mandato de Trump, y que además hay dudas y hay preocupaciones por lo que puede pasar, dadas las críticas que está haciendo Donald Trump al servicio postal, ¿no? Tratando de hacer más difícil que los estadounidenses voten usando el correo, una institución además que, por lo que leo, es muy respetada tanto por demócratas como por republicanos. Es la institución más popular del gobierno estadounidense, el servicio postal. Diversos estados han votado por años de manera, digamos, por vía correo o por vía postal. En algunos estados tienes que tener una justificación para pedir que se te permita votar por correo, por ejemplo, que vas a la pandemia ahora, ¿no? O ahora la pandemia. Claro. Esa sería una justificación para cualquiera. Pero hay estados que no piden motivación alguna, no hay que expresar motivos, simplemente dices que quieres votar por correo y puedes hacerlo. Y no hay ningún indicio de fraude en las infinidad de ocasiones en que se ha votado por correo. Hay un debate entre Taper, un periodista de CNN, y una estratega republicano, donde Taper le dice eso: no hay prueba de fraude en el voto por correo. Y la respuesta del republicano es: tampoco hay prueba de que no haya habido fraude. Cuando uno ha estudiado el curso más elemental de lógica, te dicen que, digamos, eso es el argumento ad ignorantium, ¿no? O sea, es como decir: no hay prueba de que existan los unicornios.
y alguien te responda, pero tampoco hay prueba de que no existan. O sea, tu argumento de que tal vez existan porque no se ha probado que no existen se basa en la ignorancia, no en el conocimiento. Como no hay prueba de nada en la materia, puedes decir lo que quieras. En lógica eso no tiene ningún sentido. Si tú afirmas que existe tal cosa como un fraude, tienes que demostrarlo, ¿no? Y Trump en algún momento confiesa abiertamente, en una entrevista con Fox, se sentía probablemente acogido, un medio que le es afín, y dijo claramente la razón por la cual los republicanos no quieren que se masifique el voto por correo, y es el hecho de que probablemente beneficia a los demócratas. They had things, levels of voting that if you ever agreed to it, you'd never have a Republican elected in this country again. They had things in there about, election days and what you do and all sorts of clawbacks. And they had things that were just... Esa es la entrevista, ¿no? Claro, ahí dice, los demócratas piden cosas en materia electoral, de participación, ¿no? Sí. Electoral, que si las concediéramos jamás volvería a ser elegido un republicano en este país. Ahí es una confesión de parte lo que tenemos, ¿no? O sea, básicamente es, sabemos que minorías y jóvenes que votan en menor proporción que los blancos no hispanos, que son un bastión electoral en su mayoría, pero no en su conjunto, republicano, pero si las minorías étnicas y los jóvenes van a votar en mayor proporción, dado que votan por los demócratas más que por los republicanos no volverían a ganar una elección. Los demócratas, el sistema electoral norteamericano es tan peculiar, algún día habría que hablar de eso, que los demócratas necesitan ganar, por ejemplo, la elección nacional por más de 5% para obtener mayoría en la Cámara de Representantes. Pero además está el hecho de que las bases demócratas votan en menor proporción. Si masificas el voto por correo, puedes incrementar la participación electoral entre esas bases demócratas. Claro. Y si mantienes el sistema electoral como está, con el colegio electoral, tienen ventaja las bases que apoyan a Trump, ¿no? Las zonas rurales, sobre todo, que aún siguen siendo su bastión. Bueno, el colegio electoral... Y no lo dejan, ¿no? Sí, lo que pasa con el colegio electoral es que solo una vez antes del siglo XXI había ocurrido que el partido que ganaba el voto popular perdía en el colegio electoral y por ende perdía la elección presidencial. Pero en el siglo XXI ya tenemos dos ocasiones en las cuales los demócratas ganan por más de 500.000 de votos en el caso de Al Gore el año 2000, por más de 2,5 millones de votos y Hillary Clinton el año 2016, y sin embargo pierden la elección presidencial por ese sistema arcaico de colegio electoral. Que hasta ahora no hay ningún proyecto que haya pasado para cambiarlo, ¿no? O sea, se van a llevar a cabo estas elecciones con ese mismo sistema electoral de colegio electoral y la distancia no es tan amplia aún entre Biden y Donald Trump en las encuestas. A ver, como muchos preveían, la pandemia abrió, o digamos, creó la oportunidad para que Biden crezca en intención de voto, porque no tanto por el tema de la recesión económica, porque ahí la población está dividida en partes iguales sobre en qué medida culpan a Trump por la recesión. Los republicanos alegan, con buena parte de razón, de que la recesión se debe a la pandemia, no a la política económica del gobierno. Pero lo que no pueden alegar los republicanos, porque incluso parte de los republicanos está de acuerdo con lo que voy a decir, es en que Trump ha tenido una buena evaluación en la conducción del Frente de Salud en contra de la pandemia. O sea, hay un porcentaje de republicanos que cree que Trump ha manejado mal la pandemia, ¿no? Sí, y además un electorado importante que son los seniors, los mayores, ¿no? Que son además, están siendo los más afectados. Claro, porque si tú dices, no voy a exigir el uso de mascarillas, en el caso de Georgia, el gobernador no solo no pide el uso de mascarillas, ha prohibido pedir el uso de mascarillas en las alcaldías dentro de su estado, ¿no? E incluso ha demandado a la alcaldesa de Atlanta, la capital del estado, porque iba a exigir el uso de mascarillas en ciertos lugares públicos. Entonces, no pides el uso de mascarillas en lugares públicos. Estás en contra de cualquier cuarentena, y cuando hubo cuarentena, aunque fuera parcial, estuviste a favor de levantarla antes de tiempo. Ahí lo que estás un poco generando es que el número de contagios crezca,
pero como los jóvenes mueren en mucha menor proporción como producto de la enfermedad, lo que en realidad estás provocando es que los contagios entre las personas de la tercera edad crezcan, porque su entorno va a estar contagiado en mayor proporción, y ellos sí tienen una alta probabilidad de morir. Y entonces algunos blancos no hispanos, republicanos de 65 años o más, dicen, yo estoy a favor de Trump, pero no si eso me cuesta la vida, ¿no? Claro, no así, no hasta la muerte. Sí. Bueno, vamos ahora a Bielorrusia, que se ha dado, hablábamos de fraude o posible fraude en Estados Unidos, pero acá parece que ha sido evidente, ¿no? Que haya ganado con 80% Lukashenko de la elección, cuando casi todo el país ha habido manifestaciones inmensas en su contra y con dos de los principales opositores en la cárcel, ¿no? Uno en el exilio, bueno, llama la atención. Ahora, ¿crees tú que Putin puede inclinar la balanza, que lo deje solo a Lukashenko frente a estas protestas, estas manifestaciones? A ver, habría que entender por qué para Putin Bielorrusia es importante. La razón por la cual la Unión Soviética, que había ofrecido a lo que luego serían las repúblicas de la Unión Soviética, ¿no? Por eso se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, les había ofrecido el bolchevismo la independencia, o por lo menos el derecho a la autodeterminación, si decidían podían abandonar el bloque soviético. Al final, ¿por qué la Unión Soviética no hace lo que prometió? Por la misma razón por la que no lo hizo el imperio zarista. Y es que recordemos que Bielorrusia es uno de los territorios a través de los cuales primero Napoleón en 1812 y luego Hitler en 1941 invadieron Rusia, ¿no? No solo fue a través de Bielorrusia, pero fue uno de los territorios invadidos. La Operación Barbarroja tuvo uno de sus escenarios de invasión a través del frente bielorruso. Entonces, para Rusia, que Bielorrusia no sea un aliado occidental que eventualmente podría ingresar a la OTAN, una alianza militar que, recordémoslo, se creó para contener a la Unión Soviética y que sigue existiendo para contener, entre otros, a Rusia, para Rusia es un tema de seguridad fundamental. Por eso la oposición bielorrusa ha actuado con mucha inteligencia. Primero, se ha unido, cosa que no había hecho hasta ahora. Segundo, no hay eslogans antirrusos en las calles de Minsk y de otras ciudades. Tercero, le han pedido a la Unión Europea que no reconozca lo que consideran, todo parece indicar con razón, una elección fraudulenta, pero no le han pedido que sancione necesariamente al país. La Unión Europea lo está considerando, pero no ha pedido a la oposición. Entonces, la oposición ha evitado los errores de los opositores a los gobernantes prorrusos en Georgia y en Ucrania, que incitaron a una intervención militar rusa. Claro, acá hay una cosa de resolvemos nuestros asuntos de manera interna, ¿no? Aunque han tenido que, incluso ahí están las tres protagonistas de las elecciones en la oposición. Son Verónica Tsepkalo, está Svetlana Tikhanovskaya, ella ha sido la candidata presidencial porque su marido no pudo serlo porque está en la cárcel, y María Kolesnikova, que ahora está que es la única que sigue en Bielorrusia. Sí. Han tenido que asumir ese protagonismo, por lo menos la candidata, y ella dijo, yo de ganar asumo esa presidencia, pero solo para convocar elecciones. Y esto más después de cuántos años en el poder de Lukashenko, desde que 26 años, si no me equivoco. Sí. Desde unos años después de la desaparición de la Unión Soviética. La Unión Soviética. Y es alguien además que dice que hay que combatir con vodka y baños de vapor el coronavirus. Sí, es otro de los que tiene... Bueno, ese es un tema que explica por qué está en el problema en que está. Ningún gobierno al que pueda remotamente siquiera calificarse como populista ha tenido un buen desempeño frente a la pandemia, ¿no? Y entre otras razones porque inventan sus remedios caseros para un virus sobre el cual no conocen nada, ¿no? ¿Por qué? A ver, este no sería el primer fraude electoral de Lukashenko, pero el propio Lukashenko era consciente de que no podía perpetrar uno de los fraudes a los que estaba acostumbrado. Cuando alguien gana una elección con 93.5% de los votos, eso no es creíble en ninguna parte del mundo. Esta vez ganó con un poco más de 80%. Cuando había elecciones que sugerían que podía perder incluso, ¿no? ¿Por qué esta vez, según todos los indicios, lo que habría sido un fraude electoral no pasó desapercibido fuera de Bielorrusia o ha suscitado una reacción dentro y fuera de Bielorrusia que no suscitaron fraudes anteriores? En primer lugar, el mal manejo de la pandemia. Bielorrusia tiene un mal manejo en el frente de salud y un mal manejo en el frente económico. Y entonces eso
implica un costo para el gobierno, uno. Dos, lo que decíamos, ha tenido una oposición unida que ha protestado pacíficamente pese a la represión. ¿Eso por qué es importante? Hay unos estudios que sugieren que las manifestaciones pacíficas son más eficaces, entre otras razones. La razón fundamental sería que son más eficaces porque son el tipo de manifestaciones que sí pueden dividir a la élite gobernante, cosa que difícilmente pueden hacer protestas violentas o una insurrección armada, ¿no? Y tres, la Unión Europea ha tomado una posición más clara en contra de lo ocurrido. Ahora, los bielorrusos son conscientes de que las potencias occidentales tienen su propia agenda y no quieren, como ya ocurrió en Ucrania y ocurrió en Georgia, quedar atrapados en un conflicto que no tiene que ver con el autoritarismo en Bielorrusia, sino con el enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y sus aliados por un lado y Rusia por el otro, ¿no? Eso es a lo que temen, y con razón, los manifestantes, y por eso han sido tan cautos en su estrategia. Vamos ahora a España. Estaba leyendo en el diario El Mundo que han habido 127 muertes en las últimas 24 horas por coronavirus, y se ha multiplicado por 5 el número de muertos con respecto a los últimos días. Hay un rebrote, y dentro de esta situación hay manifestaciones, no sé si tenemos las imágenes, convocadas por Miguel Bosé, el cantante, para que no se usen mascarillas. Dice que es una manifestación además sin ideologías, y usan no sé si lo tenemos ahí las imágenes, con una canción de Queen, ¿no? Don't Stop Me Now, because I'm having a good time. Esa era la canción que usaron para convocar a esta manifestación, que dice no vacuna, no mascarilla, no 5G, y esto es, ahí está, Concentración por Nuestras Libertades y Derechos Humanos, una manifestación además a la que no fue Miguel Bosé y cuya mamá murió de coronavirus. O sea, ahí se juntan varias cosas, ¿no? La no vacuna, la no mascarilla, por supuesto también se incluye generalmente a Bill Gates. Es toda la teoría de la conspiración, esta vez respaldada por Bosé y en España. Sí, ahora, teorías conspirativas ha habido siempre. ¿Qué cosas parecen ser relativamente nuevas en décadas recientes? A ver, Juan. Que nos decían que eran 4 gatos, que éramos 4 gatos. Mira lo que hemos liado. Que se enteren que vamos a por ellos, a por el ambiente psicópata. No queremos más psicópatas. El pueblo está hablando. La primera de las muchas movilizaciones que vamos a hacer. Y los siguientes sois ustedes, medios de comunicación terroristas. Terroristas mediáticos, que estáis matando y aterrorizando a la gente. Terroristas mediáticos somos los medios de comunicación. Bueno, ¿no? Perdón. Habría que poner esto en contexto. Estamos hablando de teorías conspirativas que vienen de ambos extremos del espectro político, pero en mayor proporción de la derecha radical, que tienen mayor audiencia por varias circunstancias, creo. Uno, es más común que ocurran teorías conspirativas en países sumamente desiguales. Y aunque, claro, Europa no está precisamente entre las regiones más desiguales del mundo, la desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza ha crecido en Europa, como en todo el mundo desarrollado, en décadas recientes, ¿no? No voy a entrar en detalles de por qué eso generaría más credibilidad para las teorías conspirativas, pero un elemento es que cuando hay sociedades muy desiguales, los grupos de poder, como vimos aquí con Graña y Montero y Odebrecht, tienen un acceso directo al poder en mayor proporción que en sociedades más igualitarias. Por otro lado, tenemos la mayor pandemia en más de un siglo. En otras circunstancias, si tú eres un refugiado, un desplazado interno dentro de Siria, puedes huir de Siria y tratar de rehacer tu vida en otro lado, pero esto es una pandemia auténticamente global. No hay a dónde huir. Ha habido cuarentenas que han sido muy costosas económica y psíquicamente para la población, y que no han resuelto del todo el problema, porque si algo sabemos de las pandemias es que se dan en olas, y que contener la primera oleada no garantiza que no vuelva a brotar el virus, el contagio. Y que las cuarentenas tampoco nos han garantizado, claro, derrotar lo que se llamaba la curva, lo vemos acá, ¿no?
han evitado más muertes. Claro, lo que dicen a favor de la cuarentena es, y creo que es cierto, es mejor que la alternativa. Sin cuarentena habrían sido muchos más los muertos. Pero eso primero es demostrar un contrafáctico, lo cual es muy difícil. Y segundo, es un flaco consuelo cuando igual tienes decenas de miles de muertos, ¿no? Entonces, esto genera digamos, un gran sentimiento de ansiedad y estrés en todos nosotros, incluyéndonos. Y es el tipo de situación en donde, como un mecanismo de defensa, la psicología humana tiende a, digamos, buscar, tiende a incurrir en el sesgo que algunos psicólogos llaman ilusión de control. Estás ante una amenaza respecto a la cual hay incertidumbre. No sabes con certeza muchas veces a qué atenerte, no sabes cuándo va a acabar, ahora que mal que bien sabes un poco sobre cómo prevenir el contagio, y eso genera que para buscar una sensación de estar en control de la situación, o niegues los hechos, o los tergiverses para que calcen tu visión previa, según la cual esto no era tan grave después de todo, ¿no? O sea, son actitudes distintas, pero que van en el sentido de negar los hechos. Y entonces hay que entenderlo en ese contexto, ¿no? Gente como Bosé, que yo le he oído declaraciones a Bosé a lo largo de décadas, me cuesta creer que él hubiera dicho las cosas que está diciendo ahora bajo otras circunstancias, ¿no? Hay que entender en ese contexto en el cual la gente, todos, ¿no? Me incluyo, hemos vivido estrés y ansiedad muy grandes, ¿no? De no poder salir a la calle, no poder tocar a tus seres queridos por temor a hacerles daño, ¿no? Claro. Y a eso hay que añadir, por último, el hecho de que, si bien ha habido siempre esto que los psicólogos llaman sesgo de confirmación, mucha gente busca información que ratifique las creencias que ya tenía y elude la información que pueda contradecirlo. Con las redes sociales eso se ha magnificado por las cámaras de eco que permiten estos grupos que interactúan selectivamente solo con gente que piensa como tú, ¿no? Y nunca escuchas opiniones discrepantes o no las valoras directamente. Claro. Claro, el riesgo en este caso ya a futuro es que esos grupos se opongan a ser vacunados, a recibir la vacuna, y entonces no se llegue a controlar nunca el virus, ¿no? Bueno, pero ellos alegan un tema de mis derechos como individuo. Decía John Stuart Mill, sobre su cuerpo y sobre su mente el individuo es soberano. Y todo liberal en principio debería creer eso. Pero incluso para que vean que esto no es un argumento liberal, es a lo que quiero ir, el propio John Stuart Mill decía que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Si yo me convierto en una fuente de contagio, yo puedo tener, si yo me enfermo y me recluyo solo en mi domicilio, probablemente a eso sí tenga derecho. A lo que no tienes derecho es a salir a la calle sin mascarilla, incidiendo en el riesgo de contagiar a terceros. O sea, y lo que esta gente no quiere aceptar es que no son sus derechos únicamente los que están en juego, sino los derechos de terceros. El límite para los derechos individuales según la propia tradición liberal. Y vemos además no solamente esto, tú decías que calza, que tienes a decir, bueno, esto ya calza en mis creencias y lo uso, ¿no? Algo, o en mi tendencia política. Algo parecido está pasando en la Argentina también, ¿no? Estas manifestaciones en las calles en contra de la cuarentena, que generalmente las personas que salen a manifestar son aquellos que votaron o simpatizaron con Macri. Bueno, pero además vimos ese cartel. No todos están en la misma línea, habría que decirlo, incluso dentro de la derecha, pero ya hay sectores que como este señor y el anterior, que tienen, digamos, piden la proscripción del comunismo, y el otro que dice el virus es el marxismo. Acá hay dos problemas. Primero, la cuarentena es una medida de salud pública que no tiene ideología política. Las cuarentenas existen con ese nombre desde el siglo XIV para combatir la peste negra, cuando Marx no había nacido. Luego entonces las cuarentenas no son marxistas. Nueva York tuvo cuarentenas parciales en el siglo XIX, ¿no? Y tuvo cuarentena en esta pandemia. La primera cuestión, asociar cierto tipo de medidas para combatir la pandemia vinculadas al distanciamiento social con el marxismo. Eso en sí mismo ya es delirante. Y lo segundo, creer que Alberto Fernández es marxista, o la propia Cristina Fernández. La puedes acusar de haber tenido veleidades autoritarias y de haber sido corrupta, pero no la puedes acusar de haber intentado eternizarse en el poder suprimiendo el sistema electoral argentino. O sea, finalmente por eso ganó Macri, porque las elecciones fueron limpias. Entonces,
puedes acusarla de muchas cosas, pero no de comunista, ¿no? Los regímenes comunistas son regímenes de partido único donde no hay elecciones competitivas. Entonces, ese es el problema, que esto es una derecha radical que no paramiente en los hechos, ¿no? Sí, ahora, volviendo a España, un tema que no habíamos tocado en las últimas semanas es el del ahora llamado rey emérito, el rey Juan Carlos. Ya se sabe que está en los Emiratos Árabes Unidos. Sí. Bueno, ¿qué son los Emiratos Árabes Unidos y por qué crees que puede haber, dada su situación, todavía no ha sido acusado, pero dadas las investigaciones, ¿por qué crees que ha escogido ese país, además de, bueno, de ser amigo de su gobernante? Bueno, la acusación principal contra el rey, por la cual está siendo investigada, es que el dinero que había recibido de una de las monarquías absolutas del Golfo Pérsico, no la de Emiratos, pero sí la de Arabia Saudita, sería en realidad un soborno, ¿no? Entonces es un área, una región del mundo donde parece sentirse cómodo en este momento. Habría que decir, sin embargo, en honor a la verdad, que probablemente los españoles, por las concesiones que hicieron liberales e izquierdistas para lograr la transición democrática, se hicieron un daño a sí mismos al darle el estatus que le dieron a la monarquía. En primer lugar, el rey no era responsable penalmente por nada que hiciera durante el ejercicio de su reinado, y un rey podía gobernar de por vida. No es como un jefe de gobierno que, digamos, pierde la siguiente elección y deja el gobierno. Pero peor aún, hay quienes creen que el hecho de que no sea constitucionalmente responsable penalmente por sus actos siendo rey, rige incluso después de que deja de serlo. O sea, no podría ser juzgado por crímenes que pudiese haber cometido siendo rey, solo por los que puede haber cometido después de dejar el trono. Ahora, aunque haya mantenido cuentas en otros países y no haya pagado impuestos por esas cuentas, podría ser por ahí. Nuevamente, la Constitución española es muy clara, es inviolable la figura del rey en temas políticos y penales. En temas políticos, porque el rey no aprueba nada por sí solo. Lo que aprueba el rey tiene que ser refrendado por una autoridad electa o por una autoridad democrática, mejor, porque puede ser un ministro que no ha sido elegido directamente, pero es parte de un gobierno democráticamente elegido. Entonces, pero ese es el argumento. Como el rey no es responsable político de nada, tampoco es responsable penalmente. Pero el rey puede traficar influencias, que es de lo que se acusó a su yerno, y de lo que se acusa ahora al rey. Eres una figura poderosa, eres inviolable en el caso del rey, o sea, no eres responsable penalmente por tus actos. Entonces, si haces labores de tráfico de influencias, porque tienes influencia política, aunque no tengas poder político para ejercerla, no puedes ser juzgado por eso, y nadie se quiere meter con una figura así, y la prensa, porque el Código Penal también ampara a la monarquía con los llamados, creo que les llaman delitos contra la corona, ¿no? Delitos contra la corona. Dicen, no, eso solo los protege de calumnia e injuria. Bueno, calumnia e injuria ya estaban tipificadas en los códigos legales, ¿no? No había necesidad de un delito especial para la corona. Y la prueba de que no estás hablando de esos delitos es que, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en su momento, si mal no recuerdo, diciendo que quemar la foto del rey estaba amparado por las libertades propias, la libertad de expresión propia de un sistema democrático, porque los delitos contra la corona implicaban pena de prisión por quemar la foto del rey, o en el caso de una revista cómica, por dibujar al príncipe, bueno, al entonces príncipe, al rey, en la cama con su esposa para ironizar una decisión del gobierno, ¿no? Sí. Entonces, es una monarquía constitucional en cuya misma constitución se liberó al rey de todo tipo de control. Y se le liberó de críticas, digamos, si eran críticas de fondo, ¿no? O sea, básicamente hubo una conspiración para no hablar, por ejemplo, de las infidelidades del rey, que en principio me parece bien, eso no debería ser tema de dominio público, pero sí debería ser tema de dominio público cuando hay indicios de que la amante del rey está involucrada en acciones, y ella misma lo confiesa luego, que pueden ser consideradas delictivas, y de eso tampoco se hablaba en su momento, ¿no? Entonces, los medios no criticaban al rey, y además el rey era inimputable, para decirlo claramente, ¿no? No podía siquiera ser citado como para testificar en un juicio. Entonces, al margen de si los españoles deciden o no mantener la monarquía, que es su problema, no el mío, yo jamás estaría a favor de una monarquía
ni siquiera constitucional, pero allá ellos se la quieren, deberían por lo menos cambiar ese tipo de normas en su legislación. Claro. Bueno, hasta aquí entonces el programa. Sí, ya son sí, muchas gracias. Gracias, Farid. Hemos tratado entonces algunos temas. La próxima semana, no, en 15 días nos volvemos a ver. Y bueno, y seguimos aquí en La Mula y empiezas tú ya en Canal 7 en TV Perú. Sí, a partir del 1 de septiembre, espero. Perfecto, bueno. Ahí te veremos también. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas tardes.